Bien, ahora daremos comienzo al último bloque de esta tercera charla. Estará a cargo del profesor Enrique Soler, docente de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y docente en el máster Diagnosis y Reparación de Edificios, que también se da en la ciudad de Sevilla con diversas especializaciones. Profesor. ¿Está bien? Muy buenas tardes a todos. Un placer volver a estar con ustedes un año más. Mi agradecimiento especial a los profesores del departamento de la facultad y al Colegio de Arquitectos por esta amable invitación a participar en el seminario. Bien, la parte que nos queda se produce sin duda en peores condiciones para ustedes que la soportan que la anterior. Primero, por la brillantez de los arquitectos que me han precedido. Segundo, por lo interesante de los casos aplicados y de esa materia de utilidad inmediata. Y tercero, porque me encuentro relativamente disminuido en capacidades después de 30 horas de viaje apenas recién llegado. Haremos lo posible, ya nos queda poco tiempo, para que no les resulte demasiado pesado. La materia por la que empezamos hoy, algunas caras conocidas del año pasado, otras muchas caras nuevas, es una materia que vuelve a recuperar quizá una vertiente ligeramente más teórica y más conceptual, no será así mañana, pero hoy sí, en lo que significa la intervención en edificios existentes. La intervención en edificios existentes, máxime cuando vemos el resultado final de reparaciones realizadas pues por profesionales expertos, nos lleva rápidamente quizá a entender que es el resultado pues de un conocimiento pericial, de una experiencia que se aplica y listo. Y esa tendencia en la que con frecuencia la sociedad le gustaría o nos exige que nos viésemos, y a veces nosotros mismos, nos hace olvidarnos de que para que efectivamente se pueda producir una intervención directa y rápida que se resume por la profesora Sabín, por ejemplo, en 15 minutos, hecha en colaboración con otro arquitecto del mismo nivel de especialización, exige, sin embargo, una sólida formación y, en concreto, que es a lo que se dirige la comunicación de hoy, un dominio sólido y riguroso de procedimientos. ¿Por qué les digo esto? Porque todos podemos hacer balance del tiempo que hemos dedicado en la formación en la Escuela de Arquitectura a construir soluciones nuevas. Podemos hacer balance de la normativa con la que contamos para esa construcción, y de ese balance podríamos decir que el 85%, el 90% de nuestro conocimiento sirve ahí de herramienta, de fondo de conocimiento para abordar el proyecto nuevo. Sin embargo, si hacemos ese mismo balance de lo que hemos aprendido en la formación universitaria para intervenir sobre edificios existentes, encontramos muy poco. Pero si distinguimos y de toda la intervención nos fijamos solo en la primera parte, lo que significa conocer el estado del edificio antes de producir la intervención, aún hemos aprendido menos en la formación universitaria. Entonces, el mensaje más importante de la ponencia de hoy consiste en hacer evidente para ustedes, que son especialistas, la trascendencia que tiene dotarnos, además de la experiencia, con la que todos, en mayor o menor medida, podemos ir tropezando, de elementos, de métodos rigurosos que nos permitan luego diagnosticar y reparar adecuadamente un determinado edificio o un conjunto de actuaciones. En ese sentido, sé que retomo parte del mensaje que ya presentó la profesora Falabella
de la importancia que tiene acercarse al edificio, de la lógica de los sistemas, de la lógica, digamos, de la investigación patológica, las distintas fases, yo no me voy a detener en eso. Yo voy a ir a presentarles uno de los no muchos procedimientos publicados y con una razonable solvencia para abordar la tarea de la inspección del edificio. Las siglas ITE identifican la inspección técnica de edificios. Es, en principio, el trabajo que cualquiera de nosotros tiene que hacer en mayor o menor medida, con unos objetivos más ambiciosos o menos, cuando nos acercamos a un edificio. Desde la intervención más sencilla de informar sobre un determinado daño o sobre un determinado aspecto del edificio, a una intervención mucho más compleja de hacer una rehabilitación, una ampliación, siempre vamos a pasar por hacer una inspección técnica del estado del edificio. Esa inspección, como saben ustedes, normalmente se ha hecho por los arquitectos en base a la experiencia adquirida. Y efectivamente, en las exposiciones que ustedes han visto, con frecuencia, incluso en bibliografía recomendada por los profesores que me han precedido, aparecen recomendaciones generales de cómo acercarse al edificio, qué etapa a seguir respecto a la identificación de las lesiones, la diagnosis de las causas posibles y de la reparación. Y son efectivamente recomendaciones de carácter general que están asumidas por la bibliografía. ¿En qué nos puede resultar quizá más específico o útil lo que les presento hoy? En que tiene un nivel de detalle como procedimiento que puede ser útil contemplarlo a la hora de iniciar, máxime, cuando no se dispone de una experiencia solvente, la inspección en general de un edificio. El documento que les presento, el protocolo para la inspección técnica de edificios, se genera en Sevilla por la intervención por la aparición de una ordenanza que obliga a todos los edificios con más de 10 años a ser inspeccionados con un informe escrito por un técnico competente, un arquitecto. Esa ordenanza, cuando aparece en Sevilla, una de las 4 o 5 primeras capitales españolas que recogen una ordenanza de ese tipo en su momento, obliga a que el informe que haga el arquitecto tenga carácter de certificado. En la regulación jurídica española, la certificación es una forma de, digamos, afirmación cierta y rigurosa que de no corresponder con la realidad implica responsabilidad penal inmediata. Es algo tan falso como, o tan grave como si un notario, aquí se llama un escribano, hiciese testimonio de algo que no es cierto, que no es real, que no se produce, para que se puedan comparar. Claro, en ese momento los arquitectos reciben esa ordenanza como una sobrecarga de responsabilidad. ¿Cómo podemos nosotros, sobre un edificio que tenga 10, 15, 20 o 100 años, generar un informe en el que esté tan comprometida mi balance final como exige el certificado? De ahí surge, de esa inquietud colectiva de los arquitectos en aquel momento de la provincia de Sevilla, de la ciudad de Sevilla especialmente, porque era una ordenanza del municipio, surge la idea de buscar algún procedimiento que proteja al arquitecto respecto del resultado. Y por comparación con los protocolos médicos, aparece la idea de generar un protocolo para la inspección técnica de edificios. De modo que en este escenario, ¿de qué se trata? Pues se trata de generar una guía técnica, un protocolo, que una vez que ha sido seguido
por un arquitecto y ha generado un resultado, con independencia de la relación entre ese resultado y la realidad accidental que se produce en el diario de lo que hacemos, tiene una protección jurídica. Igual que ustedes saben que cuando un determinado grupo de médicos de un hospital o un médico sigue un determinado protocolo respecto a unos síntomas, con independencia del final del enfermo, la intervención médica ha sido todo lo solvente que el estado del conocimiento ha permitido que fuese, que por desgracia sabemos que no significa siempre 100% de garantía. No lo significa en la medicina, no lo significa en la arquitectura, ni en el transporte urbano, ni en ningún medio o forma de actividad, ¿no? Y dirán ustedes, y en el momento en el que se plantea, estamos hablando del año 2000, 2002, 2003, en el momento en el que se plantea esta situación en la ciudad de Sevilla, ¿no se disponía de otros protocolos que pudiesen tener esa utilidad sin necesidad de generar uno? Pues verán ustedes, no existe en ese momento no existía ningún procedimiento publicado que abarque desde el acercamiento al edificio hasta la emisión de un informe sobre el estado del edificio. No había ningún procedimiento publicado. Uno de los agentes de normalización más importantes, AENOR, estaba generando una norma para la inspección de edificios que había empezado muy ligeramente y que había quedado ahí, en un planteamiento que precisamente por la gran dispersión de criterios, de opiniones, no pudo nunca concretar en una norma. AENOR es la entidad que normaliza en España prácticamente todas las actividades, industriales de producción. Pues AENOR estaba en ese camino y no lo había producido. Por tanto, no había ningún protocolo que tuviese ese carácter. Evidentemente hay muy buena bibliografía, de la que se ha recogido bastante en las ponencias y en la nuestra, pero no tienen para nada esa vocación de servir de guía completa de un procedimiento. Y lo que era peor, no tendrían nunca el reconocimiento inmediato ante la sociedad de esa utilidad. De modo que el protocolo, surgido en aquel momento con la intervención directa de 3 catedráticos, de construcción 2 de ellos y de mecánica del suelo y de estructuras el tercero, y que tuve la suerte de poder coordinar, pues se convierte después de 3 años de trabajo en la primera herramienta publicada y solvente, de la que todavía no hemos conocido otra mejora. Esto no quiere decir más de lo que es. Y les digo, fíjense ustedes que la ordenanza, al cabo de los 2 años de haberse formulado, tuvo que transformar la pretensión que inicialmente tenía de exigir un informe y volver al formato en el que se habían producido las otras ordenanzas en Barcelona y en Madrid, que era la de requerir del técnico solo un informe. Por tanto, ya de alguna manera se hacía menos grave y menos dramática la situación, digamos, de responsabilidad en la que se encontraba. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, las inspecciones técnicas para este protocolo pasan por 3 partes importantes. La primera parte es la información previa, la pretensión de conocer del edificio lo máximo posible antes de meternos en la tarea detallada y precisa de la inspección. Esa fase de información previa, que incluye una primera visita al edificio o varias, pero que todavía no son visitas de inspección propiamente dicha, sino visitas generales de acercamiento al edificio, si se producen, y que abundan en recoger toda la información documental,
de testimonios, de usuarios, que nos ayuden sistematizadamente a disponer de ella en el momento en el que tengamos que hacer el análisis completo de lo que hayamos visto en el edificio. Ahora entraremos a ver el detalle de esas etapas. La segunda etapa es la propia inspección del edificio. La inspección del edificio que tiene como primera parte una planificación de la inspección. La idea de que al edificio se llega y el propio edificio te va indicando cómo inspeccionarlo, por dónde recorrerlo, qué apreciar o qué no apreciar, es una idea que es contraria a cualquier protocolo o a cualquier procedimiento. La inspección del edificio deberá estar prevista, determinada y recogida y documentada antes de iniciarse. De esa forma sabemos que ni el cansancio, ni el frío, ni la dificultad de acceso a los distintos locales nos van a ir desactivando lugares o formas de reconocimiento del edificio. Y esas cuestiones son importantes. Y, por último, la evaluación de un informe. También, dependiendo de la utilidad que para la sociedad tenga nuestra intervención, tendremos que emitir informes de distinto alcance. Ya veremos también distintas posibilidades. Esas son, por tanto, las tres grandes etapas de la inspección del edificio. En el protocolo, lo que se pretende, aparte de la descripción de los procedimientos, se pretende dar, y es a lo que me voy a ir por su utilidad más inmediata, herramientas para ir completando cada una de estas partes. Esas herramientas están sintetizadas en unas fichas, que son las que les voy a presentar y las que nos van a ayudar de una forma rápida a conocer los procedimientos y nos podrán permitir, a través de las propias aportaciones que ustedes hagan o de las que intente hacer yo, ver cómo en casos concretos de no haberse llevado adelante un procedimiento con este rigor, probablemente estuviéramos equivocando un camino. Y quiero mucho insistir en esto. Un procedimiento con este rigor. Estoy convencido de que si aquí, ahora mismo, reuniésemos a un centenar de profesionales experimentados, arquitectos experimentados de Argentina, estoy convencido de que todos ellos tienen sus propios procedimientos. Y convencido de que esos procedimientos, decantados por el paso de los años y de la experiencia, tienen seguro la misma solvencia que el que yo les presento. Puede existir el problema de que son procedimientos que ellos tienen y usan internamente y no están publicados, simplemente, pero no estoy poniendo por delante en absoluto, Dios me libre, la solvencia de lo que les presento respecto, como les digo, a la experiencia consolidada de un buen profesional. Bien, vamos, si les parece, a empezar viendo las fichas para la información previa. Tarda, pero llega, En la máquina, hoy, en el autobús iba más rápida, en la mía. ¿Ven? Llega. Hay que tener fe. Bien. En la información previa, los primeros datos que tenemos que registrar, procurando no dejar ninguna laguna, son los datos referentes a la situación administrativa del edificio. En la situación administrativa, desde los datos del encargante, como los que aparecen ahí, hasta los de la persona y de la institución que nos encargan, son relevantes. Pueden ser relevantes simplemente porque estemos protegiendo con la claridad de esos datos la validez del encargo que se nos hace. No es la primera vez que un vecino viene en busca del arquitecto y le encarga el informe. Resulta que el vecino actúa en nombre de 7 vecinos, pero no es el presidente del consorcio o de la comunidad de propietarios. Bueno, ahí lo más que habríamos perdido habría sido el tiempo y el trabajo. No es lo más grave que podemos perder los arquitectos. Mucho más grave es cuando presentamos el informe a requerimiento de quien no
tiene capacidad de encargarlo y por ese mismo hecho es desestimado en un procedimiento judicial, simplemente ignorado. Ahí ya estamos perdiendo más, porque hemos participado en un proceso en el que finalmente no surte efecto ni utilidad social. No es que no estamos cobrando nuestro honorario, es que no estamos siendo útiles a la sociedad. ¿Me comprenden? Luego, en el procedimiento, a través de distintas fichas, nosotros lo que intentamos es que no se nos quede ningún campo sin rellenar. Datos generales de la edificación, para que vean ustedes un poco más. Por ejemplo, definiciones de tipología de edificio, de fechas de intervenciones, documentar adecuadamente para el trabajo futuro qué obras se han hecho allí, cuáles no se han hecho, cuáles están registradas, porque podemos tener obras registradas que luego comprobemos que han sido reformadas posteriormente. Toda esa información es una información previa que podemos pretender adquirir casi sin haber hecho más que la primera visita de reconocimiento y ubicación general del edificio. Las fichas lo que pretenden es simplemente ayudarnos en esa labor. Hay una parte superada la definición administrativa que es importante, que es la definición técnica del edificio. Nosotros, antes de empezar a inspeccionar el edificio, tenemos que tener una definición suficiente del edificio que se va a investigar. Esa definición técnica implicaría una definición y caracterización de los sistemas constructivos. Una definición que ustedes me dirán, bueno, esa definición, ¿cómo se pretende tener previa al reconocimiento del edificio? Bueno, pues en primer lugar, a través de la búsqueda de la información que resulte disponible en la municipalidad, en el registro del Colegio de Arquitectos o donde resulte posible. Y que si se tiene vocación y forma parte de una rutina, se busca, y si no forma parte de una rutina, la más mínima dificultad nos desactiva incluso la utilidad de la misma. Y pasamos por alto fases que son importantes si queremos que el resultado final esté en la línea de éxito de las actuaciones que, por ejemplo, nos han resumido Lelis y Sabin hace un rato. Entonces, en las fichas tenemos informaciones que nos ayuden a definir, por ejemplo, el sistema de cimentación, de estructura, de cerramientos del edificio. Para eso, ¿con qué información disponemos? Verán ustedes, cuando vamos a actuar, vamos a informar sobre un edificio del que no existe ni proyecto depositado en la municipalidad, ni planimetría reciente de una obra de reparación o de intervención que haya sido recibida en los últimos años, no existe nada, ¿qué nos queda? Nos queda buscar a través de la edad del edificio las soluciones constructivas convencionales en ese momento en la ciudad de Mar del Plata. Para eso, en el propio protocolo se genera un anexo que define las soluciones tradicionales y convencionales para las distintas épocas de la construcción de la edificación, en aquel caso en la ciudad de Sevilla. Entonces, desde las construcciones del siglo XVI-XVII, que son las que empiezan a generar la ciudad que hoy se recibe, hasta la de los años 50, están por sistemas constructivos y subsistemas, cimentaciones, estructuras, forjados, escaleras, cerramientos, están definidas las soluciones constructivas. De modo que, si no dispongo de nada, tengo por lo menos esa primera fuente para intentar comprender por la edad del edificio cómo está. Evidentemente, como una información previa, será objeto de chequeo cuando visitemos el edificio, pero ya forma parte de lo que yo tengo que chequear, conocer las soluciones constructivas. Ustedes saben perfectamente que cuando en un edificio aparece un síntoma que nos pueda dar indicio de la existencia de un proceso patológico, la interpretación de ese síntoma tendrá variantes muy distintas si la solución constructiva está resuelta con estructura metálica
a si está resuelta con estructuras de fábricas de ladrillo o con estructura de hormigón. Y si es estructura metálica y son sistemas de fundición, muy distintos que si son sistemas de laminado, de perfiles IPN o laminados en caliente. Para eso es fundamental tener a priori una definición, que luego comprobaremos en la medida en la que resulte de interés en el propio diseño del edificio. Les digo esto, y hago aquí un paréntesis, por la importancia que tiene, si queremos hacer nuestro trabajo con el rigor necesario, que el cliente sea consciente desde el inicio del encargo de que el resultado de nuestro informe, de nuestra inspección, tendrá mayor o menor alcance dependiendo de los recursos con los que tengamos que disponer para inspeccionar. No es, ni mucho menos la primera vez, que un propietario nos dice, no, que venga el arquitecto y nos diga a ver cómo está esto, pero no me vaya usted a arañar ni me vaya usted a catear, a hacer catas. Entonces, verán ustedes, lo que resulta imprescindible, resulta imprescindible. Y en la propia definición del informe veremos que hay lugares donde tenemos que establecer las limitaciones que vienen dadas por la limitación de recursos que nos impone el propietario. En el caso de las inspecciones que vienen de una orden municipal, el propietario no tiene capacidad de limitar en su encargo, como por ejemplo la ordenanza de la que yo les hablaba, o cualquier ordenanza municipal. El alcance del informe está determinado por la ordenanza y es obligación del arquitecto para con la municipalidad hacer el informe hasta ese alcance, no por debajo. Distinto es cuando un propietario nos llama porque hay un proceso de litigio dentro de los vecinos, de los comuneros o por cualquier otra circunstancia, y sí puede él acotar hasta dónde está dispuesto a que tenga alcance el informe. ¿De acuerdo? Pues bien, en el propio conocimiento de cuáles son las soluciones constructivas, que es imprescindible para poder hacer el desarrollo del informe, a veces hay que exigir la dotación de recursos de comprobación. No, mire usted, yo tengo una idea de cómo está esto construido, pues por el proyecto que está depositado en la municipalidad, o por tales, o incluso por esta conjetura que he hecho con la bibliografía. Pero necesito comprobar por lo menos que la estructura de pilares es así, que la de forjado es asado, etc. ¿De acuerdo? Bien, a través de estas fichas o de cualquier otra, nosotros iríamos definiendo los distintos sistemas de cimentación, de sistemas portantes o de cerramiento, de muros, de la estructura vertical, forjados, otros elementos, escaleras, rampas, etc. De esta forma tendríamos la descripción completa de las cubiertas y de todo el edificio. Incluye también referencias al conjunto de instalaciones y de accesorios. En ese sentido, es muy importante en los edificios la adecuada identificación de elementos que se hayan producido en el edificio, su incorporación con posterioridad al propio edificio. Antenas, equipos de climatización, que son, en general, por producirse después de que el edificio se haya construido y muchas veces sin intervención de arquitectos, son, en general, elementos especialmente agresivos o incompatibles con el adecuado envejecimiento del edificio. Es fundamental tener registrado, antes de empezar la inspección, ese estado de cosas. Muy bien. Pues, pasada todo el proceso de definición constructiva, nos queda por hacer referencia a el entorno. También, con carácter previo, es importante hacer un esfuerzo por identificar aspectos esenciales del entorno que rodea el edificio. Si estamos hablando de un edificio que ha estado en un entorno consolidado por la edificación de forma histórica, en el mismo momento que el edificio, o no, o ha sido un entorno que ha estado sin construir, ha estado en abierto hasta hace unos años, donde se han construido edificios nuevos.
Eso es fundamental, tenerlo registrado antes de visitar aquello. Y chequear. Evidentemente, partimos de que hemos visto el edificio, de que hemos recorrido su entorno, su urbanización, pero de que hay un esfuerzo desde el gabinete